Bueno, hoy quiero hablarles de dos palabras que son opuestas, son diferentes. Una efectúa ciertas cosas y la otra cosas diferentes. Pero quiero empezar con esto. No sé si en algún momento usted ha cometido un error o alguna falta, o si en alguna ocasión en su vida se ha sentido presionado a mentir o a hacer algo indebido. No les voy a pedir que levanten las manos, pero déjenme contarle, me recuerdo cuando era joven, estoy hablando de joven, cuando estaba, vamos a decir, en la secundaria, o en la middle school, en la escuela media, me recuerdo que, no, mentiras, esto fue antes, cuando estaba en la primaria. Me recuerdo que yo y mi hermana habíamos desobedecido a mi mamá y sabíamos que íbamos a recibir un castigo, de eso no había duda. El castigo venía, estaba pendiente y lo sabíamos, no había duda de eso. O sea, en otras palabras, era 100% seguro que íbamos a ser castigados. En Puerto Rico eso se llama, mamá nos va a dar una pela, una gran pela. Bueno, así fue, llegamos a casa y ustedes quizás les he dicho de mi mamá, ella es sorda y muda. Ella no oye y no habla. Nos comunicamos por señales, ¿no? El lenguaje de mudos. Entonces, me recuerdo que cuando llegamos a casa sabíamos que íbamos a recibir un gran castigo y mi mamá empezó a pegarnos a ambos. Y no sé, yo creo que las madres se convierten como pulpos cuando castigan a uno porque uno no se puede escapar de ellas. Y nosotros no pudimos escaparnos de ella. Y yo y mi hermana me recuerdo, porque esto lo planificamos, empezamos a llorar desesperadamente y pedir perdón y humillarnos y todo eso. Y mi mamá pues cedió, ella cedió y nos envió a nuestra recámara. Fuimos al cuarto, cerramos la puerta y allí empezamos a celebrar. Empezamos a regocijarnos y a decirnos, lo logramos, la engañamos, ¡hey! El show que pusimos allá afuera y nosotros brincando y celebrando y de repente la puerta se abre y allí viene ella con el látigo y empieza a pegarnos y nos da nuestro merecido. Tratando de engañar a nuestra madre, imagínate. No solo es como un pulpo, pero no sé cómo ella pudo escuchar todo lo que nos estábamos haciendo. En otra ocasión, ya estaba en la escuela media, en middle school, y mi mamá, obviamente, es sorda y muda. Y ella cada año se compra un pase. Estábamos viviendo en Chicago para el bus, un pase. Y ella solo presenta ese pase y tiene entrada, no tiene que echar el dinero porque ya lo pagó antemano. Entonces, el nombre de mi mamá es María Luisa Montañez. Y mi hermana y yo queríamos ir al centro comercial que estaba a una distancia bastante lejos. Uno tiene que tomar el autobús para llegar, bastante retirado, no como aquí cerquita que el mall está aquí. No, estamos hablando bastante retirado, 10 millas, 15 millas. Y queríamos ir. Yo no tenía dinero y yo dije, yo voy a usar el pase de mamá. Y yo miraba el pase de ella y lo estudiaba y dije, bueno, María fácilmente se puede decir que es Mario. Luisa se puede decir que es Luis. y Montañez pues es Montañez. Y yo dije, ok, yo le dije a mi hermana, pues yo voy con el pase y tú pagas. Entonces nos montamos en el bus y ¿para qué fue eso? Ella entra y el chofer me detiene. Y me empieza a preguntar sobre el pase. Y yo obviamente no le voy a hablar.
porque yo soy sordo y mudo, entonces yo empiezo a hacer el papel y le digo, y estoy haciendo el papel de mudo hasta que el hombre se frustra y me deja pasar. Pero mi corazón estaba... Bueno, la pregunta es esta. Quizás ustedes digan, ¿sabes? Esos son travesuras de jóvenes, travesuras de la niñez, travesuras de las locuras que hacen los niños mientras están creciendo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice el origen de lo que yo estaba haciendo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué nos lleva? ¿Qué es lo que nos lleva a mentir, a hacer estas cosas? ¿Qué es lo que nos lleva a ser falsos o a decepcionar? ¿Qué es lo que nos lleva a ser egoístas o orgullosos? ¿Qué es lo que nos lleva? La Biblia nos dice que la causa es nuestra naturaleza pecaminosa, que produce el pecado en nosotros, produce el pecado en nosotros. Y el pecado es una de esas palabras en el vocabulario muy triste. Es muy triste, muy triste porque tiene efectos desastrosos. Todo lamento, toda injusticia, toda violencia, toda amargura y rencor, todo dolor y vergüenza en la experiencia humana proviene del pecado. Todo lo que nos impide amar al prójimo genuinamente, todo lo que nos hace menos dignos, faltos de ética y de moralidad, todo lo que nos corrompe y nos roba la imagen de Dios, está conectado al pecado. Y quiero ilustrarlo de esta manera, a través de unas historias bíblicas en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, por ejemplo, tenemos la historia de Caín y de Abel. Sus vidas es una ilustración de cómo el pecado corrompe y divide las relaciones familiares e interpersonales. Sus vidas nos ilustran cómo el pecado corrompe y daña relaciones familiares e interpersonales. En una ocasión ambos estos dos jóvenes que eran hijos de Adán y Eva, ambos le trajeron una ofrenda a Dios. Y Dios se alegró con la ofrenda de Abel, pero no se agradó con la ofrenda de Caín. Y no era porque la ofrenda de Caín era una ofrenda mala, sino porque el corazón de Caín estaba malo, no estaba bien. Era por la condición de su corazón. Noten lo que dice Dios en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? Y después viene y le dice, y le pregunta otra vez, ¿por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, le dice Dios, tú
puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Podemos decir muchas cosas en cuanto a esa pequeña frase, tú puedes dominarlo. Porque hago la pregunta frecuente a las personas, ¿es posible vivir sin pecar? A propósito, las Escrituras, Dios hablando dice, tú puedes dominarlo. El pecado en el corazón de Caín fue seguido por odio. Y el odio se convirtió en envidia hacia su hermano. Y el odio y la envidia se convirtieron en homicidio. Homicidio. Y mató a sus hermanos. Entonces aquí vemos cómo el pecado impacta. Cómo el pecado resultó y cómo el pecado corrompe y deshace la relación familiar e interpersonal. Y eso lo vemos tú y yo cada día, cada ratito alrededor nuestro. Esas peleas que ocurren, ese dolor, esa separación, esas divisiones familiares por causa del pecado. El pecado trae dolor, el pecado trae división en la familia, trae dolor y trae división. Ahora, hay otra historia, la historia del rey Saúl. El rey Saúl nos muestra cómo el pecado impacta y lleva a la ruina una vida totalmente dotada. Una vida totalmente dotada, una vida que uno dice, wow, esta persona tiene todo para tener gran éxito en la vida. Esa es la imagen que nos representa Saúl. Una vida totalmente dotada para tener gran éxito. Es lo que nos muestra cómo el pecado deshace tal vida. La Biblia describe a Saúl como un hombre alto, cabeza y hombro sobre todos los demás. La Biblia nos dice que tenía buenas calidades como valentía, patriotismo, humildad y sinceridad. Saúl fue el primer hombre, la primera persona que Dios eligió e ungió para que fuera rey de su pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué galardón! ¡Qué gran posición tenía este hombre y todas las posibilidades que vienen con esto! Sin embargo, el orgullo, la desobediencia, su autodependencia, sus celos, sus arrebatos de ira empezaron a rugir y a reinar en su corazón y como resultado trató de matar a su propio hijo, quien amaba, y a David, el amigo de su hijo y su mejor guerrero y comandante de su ejército. El profeta Samuel lo abandonó. Dios removió su espíritu de su presencia por el pecado. Por el pecado. La vida de Saúl es evidencia y una demostración de lo que el pecado hace en la vida de alguien totalmente dotado con grandes habilidades, con grandes posibilidades, y el pecado lo reduce y lo daña. Las Escrituras nos dicen que Samuel lloró sobre su vida por su desgracia. Luego, cuando David recibió noticias que Saúl había muerto, lamentó su vida. Lamentó su vida. ¿Por qué? Porque un hombre tan dotado, con tanto potencial y con tanta bendición sobre su vida, la echó a perder. La echó a perder.
Y no hay nadie que se alegra sobre esas cosas. No hay nadie que se alegra sobre la desgracia de otro ser humano. Cuando uno ve esto, incluso ocurre hoy en día, ocurre en nuestro tiempo. Vemos deportistas dotados y capacitados y uno dice, wow, qué talento tiene este varón, qué talento tiene esta mujer. Y por el pecado no cumple, no llega, no vive a lo largo de su vida la bendición que Dios ha derramado sobre ellos. Cada vez que oigo de una persona que inició un negocio y todo le iba bien, pero por el pecado, por la falta, por el egoísmo, por la autosuficiencia que no necesita a nadie, cae. Eso lo vemos con políticos que tienen grande promesa y Dios los levanta y los pone en posición de influencia y de repente uno los ve unos pocos años después y los reportes en la prensa y caen. Esto lo veo cada ratito que veo una persona que no puede dejar el vicio porque está totalmente adicta a algún vicio. Y uno dice, wow, el potencial que ha echado a perder. Cuando uno ve un matrimonio con tanta promesa y viene el pecado y el enemigo y crea una gran división, créame, no es nada para nosotros alegrarnos. Eso duele. Cuando yo veo amigos, personas que conozco y caen bajo la desgracia. ¿Tú sabes por qué? Porque veo en ellos el gran potencial y las promesas de Dios y todas se echan a perder por darle apertura al pecado en sus vidas. Y está la historia de David. David muestra el impacto del pecado en la vida de una persona piadosa. La Biblia describe a David como un hombre tras el corazón de Dios, un hombre en pos de Dios. Desde su niñez, David tenía un impulso hacia Dios. Él confrontó a Goliat, el gigante filisteo que medía 9 pies. Se confrontó a él creyendo que Dios le iba a dar una gran victoria. Sin embargo, David se descuidó. En vez de estar realizando su labor como rey y como el líder de su país, se la pasó tomando aire y relajándose y simplemente haciendo nada hasta que él vio una mujer bañándose. La mandó a buscar, se acostó con ella, la embarazó. Y si eso no fuera terrible en sí, siguió tramando, engañó a su esposo. No solo lo engañó, lo traicionó y no solo lo traicionó, pero también planificó su muerte. Lo que hace el pecado hasta en la vida de una persona que anda en pos de Dios. Cuando uno se descuida y le da apertura al pecado, el pecado arrasa, el pecado destruye. Sí, David fue el hombre que cometió este acto horrible. David, el que conocemos como el que andaba en pos de Dios, el joven que cuidaba y apacentaba las ovejas de su padre y las rescataba de los osos y de los leones. ¡Qué valentía tenía! El que afrontó y derrotó el gigante Goliat, quien amenazaba el pueblo de Dios e insultaba a aire libre a Dios.
el joven que fue elegido y ungido por el profeta Samuel para que sucediera a Saúl como rey de Israel. David, quien fue querido como hermano por Jonatán, el hijo del rey, el que usaba su arpa, David, el que usaba su arpa y entonaba canciones que invocaban la presencia de Dios, que inundaban el corazón con paz. El que tenía la oportunidad de quitarle la vida a su perseguidor, pero no lo hizo porque lo consideraba el ungido de Dios. Es el mismo David que escribió una gran mayoría de los salmos que tenemos en las Sagradas Escrituras. De las muchas enseñanzas que recibimos de este hombre, David, una tiene que ver con el impacto que el pecado tiene en la vida de una persona piadosa. Cuando permite que el pecado tenga lugar. El pecado está haciendo lo mismo hoy con mucha gente. Está arrasando a la familia, está impidiendo nuestro potencial y está destruyendo nuestro testimonio. El pecado. Las Escrituras nos dicen en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4, la segunda parte del versículo, aquí está el diablo hablando con Eva. Hablando con Eva, miren lo que dice. Le pone una pregunta, le posa una pregunta a ella y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esa es la pregunta. ¿Es verdad? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ella le responde, podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no es cierto, no van a morir, no es cierto, no van a morir. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Para que la tengan en abundancia. El pecado siempre nos llevará a la destrucción. El pecado siempre es muerte. En el jardín el diablo le dice que no, pero la realidad es evidente. Sí. Porque el pecado destruye tu familia, la divide. El pecado deshace y corrompe esas relaciones interpersonales que tenemos. El pecado deshace una vida totalmente habilitada y dotada con la gracia de Dios, con dones específicos y grandes habilidades. El pecado arrasa con ella. Y el pecado destruye el testimonio de los hijos de Dios. Es la realidad del pecado.
Y Jesús dice que el diablo solo viene para robar, solo viene para matar y solo viene para destruir. Hará caos en tus relaciones, hará un caos en tu potencial y hará caos en tu testimonio. Entonces el pecado tiene un gran impacto negativo que arrasa con todo lo que es bueno, obstruye, corrompe y destruye. Así es el pecado. Pero hay una palabra, una que reconcilia, una que anima, una que restaura, una que libera. La palabra es perdón. Perdón. El perdón efectúa todo eso. Incluso en el perdón lo más que encontramos es el amor de Dios. El amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El Salmo 130, versículo 3 al 4, nos dice esto: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Si Dios tomara nuestros pecados en cuenta, ¿quién sería inocente? Yo no. Aún, vamos a decir, en las travesuras de mi niñez y mi juventud, soy culpable del pecado. Entonces, ¿quién sería declarado inocente? Pero el versículo 4 nos dice: pero en ti se halla perdón. En ti, oh Dios, se halla perdón. Y el perdón de Dios, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, cancela, deshace el efecto del pecado en nuestras vidas. Así es la muerte de nuestro Señor. Nos libra de la oscuridad, nos libra de la maldad, nos libra del maligno. Y antes de pronunciar y otorgar el perdón, Jesús fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar, pagó nuestra culpabilidad, el precio de nuestra culpabilidad, y tomó nuestro lugar. El perdón es lo que nos devuelve el gozo. El perdón es lo que nos infunde fuerzas y nos trae esperanza. El perdón es lo que alienta el alma y lo hace cantar. Lo hace cantar. Ese es el perdón de Dios. Lo hace cantar. Para ilustrarlo, quiero darles tres historias, de tres personas en la Biblia. Comenzando con José en el capítulo 37 hasta el final del libro, hasta el final de Génesis, tenemos a José, el hijo de Jacob. José era el menor y el favorito de su padre. Sus hermanos llegaron a envidiarlo. Tenían tanto celo sobre él que lo envidiaban, de tal manera que sus celos se convirtieron en odio. De tal manera que lo iban a asesinar, lo iban a matar. Pero su hermano mayor, Rubén, decidió: no es correcto hacer esto. Y lo que hicieron fue que lo vendieron como esclavo en Egipto. Y mientras era esclavo en Egipto, fue acusado falsamente y terminó preso
por algo que no había cometido. Y a través de algunos acontecimientos y un largo rato en la cárcel, José llegó a ser el segundo en poder en el país entero. Segundo solo al faraón. Resulta que cuando tuvo un reencuentro con sus hermanos, él los perdona. Pero sus hermanos no creen que él verdaderamente los perdonaba o que los había perdonado. Y cuando el padre de José y sus hermanos llegó a morir, estos muchachos le mandaron a decir, probablemente le escribieron una carta y probablemente se inventaron lo que dice la carta. Porque ya José los había perdonado. Años después, cuando muere su padre, sus hermanos se preocupan y envían esta carta para que José los perdonen. Miren lo que dice las Escrituras. Miren lo que dice aquí en Génesis capítulo 50, versículo 15 al 20. Es interesante. Aquí dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Nuestros hechos pecaminosos siempre producen un sentimiento de culpabilidad. Eso es lo que produce nuestros hechos pecaminosos, un sentimiento de culpabilidad. Y el sentimiento de culpabilidad nos da temor. Temor de muchas cosas, temor de ser descubierto. Pero cuando ya uno es descubierto, el temor de no ser perdonado verdaderamente. Y aun cuando alguien nos perdona, no creemos que somos perdonados. ¿Tú sabes por qué? Porque el sentimiento de culpabilidad es tan fuerte y tan poderoso que sabemos que somos culpables. Hay otra historia, la del hijo pródigo. El hijo pródigo es aquel chico que le pide a su padre que le dé su parte de su herencia, y en la cultura eso es un gran insulto, pedirle al papá antes de que muera que le dé a él y le entregue a él la herencia, parte de la herencia. El padre se la da, el joven se muda para otra ciudad lejana y allí él vive desenfrenadamente y gasta todo el dinero hasta que un día recapacita y se da cuenta que no solo ha pecado contra su papá, pero que ha pecado contra Dios. Y se da cuenta y él dice, ¿sabes qué? No creo que mi papá me vaya a recibir como hijo nuevamente. Pero si tan solo me recibe como uno de sus siervos, como uno de sus obradores, uno de sus obreros, si solo me recibe, eso estaría bien. Y el chico viene al regresar a casa,
El padre lo recibe, lo abraza, lo besa, lo reviste nuevamente con las mejores vestiduras, le pone zapatos, le pone su anillo y tira una gran fiesta. Y este joven no lo puede creer. No lo puede creer, porque lo único que él estaba esperando, lo único, lo máximo que él estaba esperando era ser aceptado como un siervo, como un esclavo y nada más. Él no lo podía creer. Oh, y peor, su hermano mayor tampoco pudo creer que aquí está papá después de que este muchacho, este bandolero, este delincuente, este muchacho hermano mío deshonra tu nombre, te insulta, gasta todo tu dinero, el dinero que tú por todo lo largo de tu vida tú has levantado y trabajado y se lo das a él y él lo bota y lo pierde todo. El hermano mayor no puede creer que el pai lo perdona. Hay otra historia más. ¿Sabes por qué? Los sentimientos de culpabilidad. Hay otro más. Y aquí está Pedro. Sí, el discípulo de Jesús. Pedro experimentó algo similar. Este es Pedro. Pedro anduvo con Jesús, hombro a hombro. Vio sus milagros, fue partícipe de ellos. Pedro caminó sobre las aguas, algo que ningún otro hombre ha podido hacer. Pedro fue a esa montaña donde vio la transfiguración de Jesús y fue algo tan impactante para él que él no quiso bajar de la montaña. Este fue Pedro. Pero una noche, cuando Jesús salía encadenado, golpeado y juzgado falsamente por los judíos, Pedro negó conocerlo 3 veces. Y esa fue la noche más amarga para Pedro. Las escrituras dicen que él lloró amargamente sobre su acto. Su lamento fue tan profundo e insoportable. ¿Por qué? Porque negó al Hijo de Dios. Lo negó. Los días siguientes vivía con el peso de su traición, con el peso de su pecado y su culpabilidad, hasta que Jesús se encuentra con él nuevamente. Y estoy seguro que cuando Pedro ve a Jesús, quizás él tiene inquietud o vergüenza, está bochornado, quizás siente culpabilidad. Jesús no le recrimina. Jesús no le hace recordar lo que él había hecho. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya sus hechos han declarado culpabilidad. Y Pedro sabía eso muy bien. Y lo que Jesús hace es que lo restaura. Jesús viene y le dice: si me amas, cuida mis ovejas. Si me amas, cuida mis ovejas. Y así es el pecado. Así es el pecado. El pecado crea caos en la relación familiar. El pecado con una vida donde hay tanta promesa, el pecado la hace menos de su gran potencial. El pecado para el hombre y la mujer que está en pos de Dios, para el cristiano, si el cristiano no se cuida, si el cristiano no presta atención, el pecado destruye su testimonio. Y lo que permanece
llega siendo sentimientos de culpabilidad y de temor. Verdaderamente Dios me puede perdonar después de esto. Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Verdaderamente Dios me perdona después de esto? Sí, la palabra dice que sí. La palabra dice que sí. Sí, Dios perdona. Dios perdona. Jesús dice en las Escrituras, así que si el Hijo los hace libre, están ustedes entonces verdaderamente libres. Así que si el Hijo te hace libre, están verdaderamente ustedes libre, verdaderamente libre. Aquellos que se arrepienten genuinamente delante de Dios, Dios dice, te perdono. No mantengo querella sobre tu vida, te perdono. Las Escrituras dicen que Dios separa el pecado de nosotros, tan lejos está el este del oeste, el oriente del occidente, lo separa, no hay querella sobre nosotros. Ahora, Él no te deja como pecador, Él quiere llenarte a ti y a mí de su presencia, de su Espíritu Santo, para que tu vida sea verdaderamente diferente, fuerte y exitosa. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos dos palabras. Pecado y perdón. Escúchame bien. Pecado y perdón. ¿Puedes vivir bajo el pecado? O sea, tenemos la oportunidad. O vivo en pecado, la vida de pecado, vivo la vida de pecado con todo lo que conlleva, o vivo la vida perdonada. ¿En qué lado voy a vivir? ¿En qué lado vas a vivir? Esa es la pregunta. El pecado nos brinda una vida mucho menos de lo que Dios diseñó intencionalmente para nosotros. El pecado arrasa con todo lo bueno que Dios nos concede. El perdón nos da una vida libre de pecado, de la culpabilidad, del temor que nunca seré libre de esa carga. Dios, a través de Jesús, nos declara libertad para aquellos que se arrepienten. Los que se arrepienten, los perdona, los libera, los purifica. Esta mañana, ya tarde, estoy seguro que Dios te está hablando. Que Dios habla por medio de su palabra. Y te está pidiendo que elijas, que escojas hoy. Escoge hoy una vida perdonada. Una vida perdonada. Una vida que dice, ya no más con el pecado. Una vida libre de culpabilidad, una libre del pecado, una vida libre del temor. Amén. Entonces te invito, ponte de pies. Y quiero orar y quiero nuevamente recalcar, Dios te invita a vivir una vida perdonada, perdonada.
a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Ojos cerrados. Te hago la pregunta. ¿Quieres vivir una vida perdonada? Te voy a pedir, levanta tu mano. Ojos cerrados. Una vida perdonada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Baja tu mano. Una vida perdonada. Una vida diferente. Pero no solo es la libertad de la culpabilidad, del acoso de tus hechos. Y esa voz que resuena en tu cabeza que te dice, tú no eres bueno, tú eres malo, tus motivos son incorrectos. Es mucho más que simplemente ser libre de esto. Dios te da una vida nueva, diferente, llena de su presencia continua en tu vida. Pero no te abras al pecado, no le des lugar. Padre, en esta mañana, aquellos que levantaron sus manos, quizás hayan otros que quizás rapidito quieran decir, yo me encuentro entre ellos. Si es así, levanta tu mano y bájala. Yo me encuentro entre ellos, yo también quiero una vida perdonada de Dios. Yo te pido por ellos. Y juntos declaramos que por medio de Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, para la purificación de nuestras almas y para darnos una vida diferente, empezando aquí en la tierra y culminando en el cielo, vida eterna. Te damos gracias, Señor, por Él. Nos arrepentimos por nuestros pecados. Recibimos tu perdón y te damos gracias. Porque las Escrituras dicen que ese perdón tú lo vas a efectuar en nosotros hasta el día de tu retorno. Gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre. Amén.